And I now have the pleasure to give the floor to the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia, who will be followed then by Iraq. Bolivia, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer los informes presentados durante esta mañana, que claramente muestran la gravísima situación que atraviesa la Franja de Gaza y representan un verdadero llamado a nuestra conciencia. Quiero agradecer por sus esfuerzos a todos quienes están trabajando en el terreno y que están arriesgando sus vidas en cumplimiento de su deber. Deseo también reconocer el trabajo realizado por el secretario general de nuestra organización. Después de haber escuchado que más de 1.800 palestinos fueron asesinados, el 85% de ellos civiles, por lo menos 400 niños, 210 mujeres, después de haber escuchado que casi 10.000 personas están heridas, incluyendo 2.800 niños y más de 3.000 mujeres, que existen 450.000 desplazados, que 11 funcionarios de Naciones Unidas también han perdido la vida. Después de escuchar el horror de esos relatos, desde estos cómodos sillones, en estas salas con aire acondicionado, y después de evidenciar que no hay resolución del Consejo de Seguridad, que no hay resolución de esta Asamblea General para poner freno a estos crímenes, me pregunto, cuando se lean los libros de historia, cuando Palestina cumpla el destino inevitable de ser un Estado independiente y soberano, ¿cómo creen que nos van a recordar? ¿Cómo se nos va a recordar? ¿Cómo nos van a recordar las siguientes generaciones? ¿Cómo nos van a recordar los descendientes de los sobrevivientes de este holocausto? Seguramente nos recordarán como ahora recordamos a aquellos que no hicieron lo que estuvo a su alcance para detener otros genocidios, otros crímenes de lesa humanidad, como a quienes pudieron acabar antes con el apartheid. Hoy nos han mostrado el horror de lo que aún se vive en Palestina, ese horror que no es lo que muestran los grandes medios de comunicación. Esos medios de comunicación nos muestran edificios bombardeados y no los rostros, no los cuerpos, que no tienen ni siquiera una morgue y que tampoco pueden descansar en los cementerios. Esos medios de comunicación que nos hablan de guerra cuando lo que vemos es una verdadera masacre. De esos medios de comunicación que dicen que esta es una lucha contra el terrorismo, cuando lo que estamos presenciando desde estos cómodos lugares es un genocidio. Pero el Estado de Israel no es el único responsable de estos crímenes. Se estima que en el periodo de 2008 a 2019 los Estados Unidos proveerán hasta $30.000 millones para fines militares y las exportaciones militares anuales israelíes han alcanzado miles de millones de dólares. Así, el mensaje que se da es de aprobación al desarrollo militar israelí y sus agresiones. Sí, esto es un genocidio. Estamos siendo testigos del intento de destruir al pueblo palestino. Estamos siendo testigos de una matanza, de la perpetración de lesiones graves a la integridad física y mental de decenas de miles de palestinos. Sabemos por documentos recientemente hechos públicos que la intención de Israel también es destruir la economía en Gaza. La zona tiene un desempleo de 43%, un 65% de desempleo en su juventud, prácticamente sin exportaciones, sin posibilidades de viaje bajo un criminal bloqueo. Señor presidente, ¿cómo es posible que después de escuchar los informes de esta mañana alguien pueda aducir el derecho a la defensa? ¿Cómo es posible que se hable del derecho a la defensa ante un ataque y una agresión que contraviene todo principio del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos? Hoy mismo en esta sala, el distinguido representante de Palestina nos decía que la falta de voluntad política de la comunidad internacional para que haya sanciones ante estos crímenes representa una vergüenza para la familia global, daña la credibilidad de las Naciones Unidas, debilita el derecho internacional y permite que el sufrimiento de tanta gente continúe. En ese marco, señor presidente, hablemos sí del derecho a la defensa. Y me permito preguntar a esta Asamblea General,
¿Quién defiende al pueblo palestino de la agresión militar israelí? ¿Quién defiende a los niños, mujeres y ancianos palestinos? ¿Quién defiende a Palestina del muro que se construye, de los asentamientos ilegales, del bloqueo contra Gaza? ¿Quién defiende a los presos palestinos? ¿Quién defiende a Palestina de la fuerza ocupante? ¿Quién defiende al pueblo palestino de los crímenes que en su contra comete Israel? La comunidad internacional no lo ha hecho, señor presidente. Bolivia acusa a Israel de ser un Estado terrorista. Bolivia exige que la Corte Penal Internacional juzgue y sancione a los responsables de este genocidio. Bolivia exige de la manera más enérgica que detengan la agresión militar israelí en contra de Palestina. Bolivia exige que paren y desmonten la construcción de ese infame muro. Bolivia exige que cesen los asentamientos ilegales. Bolivia exige que liberen a los presos palestinos. Bolivia exige que se cumplan las convenciones de Ginebra, las de derechos humanos y el Estatuto de Roma. Bolivia exige un régimen de sanciones contra Israel, como las que se impusieron en contra del régimen del apartheid. Bolivia exige que cese la agresión, sí, pero también que cese la ocupación, que es el verdadero origen de los problemas que se viven en esa parte del mundo. Exigimos que de una vez y para siempre los palestinos tengan un Estado libre, soberano e independiente. Bolivia apoyará al pueblo palestino en su legítima búsqueda de la dignidad, la justicia y su derecho inalienable a la autodeterminación, con un Estado independiente, con Jerusalén Oriental como su capital, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Bolivia for his statement.